todos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Mundo Tax. En esta ocasión tenemos un súper invitado que ya conocen. ¿Adivinen quién es? Es Roberto Polo. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Titi, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Esta vez es nuestro primer podcast en video. Sí, un poco nervioso, porque habíamos tenido la costumbre de tener estas conversaciones solamente con audio. Ahora nos van a ver en vivo. Sí, ahora nos van a ver en vivo y van a ver cómo nos movemos. Bueno, en todo caso, hemos venido bien vestiditos. Bueno, siempre estábamos bien vestiditos, pero no necesariamente bien peinados. Bueno, yo por lo menos. Roberto, mira, te cuento, este podcast tiene como dos partes. La primera parte, comentamos las normas tributarias que han salido en la semana, y la segunda parte es una entrevista. En la segunda parte te voy a entrevistar. Y en la primera, como ya tenemos costumbre y además hacíamos una muy buena dupla ahí en el podcast que hacíamos en PwC, pues la idea es comentar las normas, hagámoslo todo juntos, es decir, las dos partes juntos, para ver cómo va como prueba. Como vas, como sabes, es el segundo episodio, así que además con video es un poquito más complejo y nada, estamos ensayando y se los estamos mostrando a ustedes mientras tanto, pero felices de que nos acompañen en esta aventura. Vamos por ese reto, Titi. Ya. Encantado de acompañarte. Chaza. Ok, vamos con la primera parte. Roberto, ¿qué normas han salido en estos últimos días que nos impactan en el 2025? Yo empiezo con la primera preguntándote. La de la inafectación, la nueva inafectación de ingresos a los bonos del Tesoro Público. Cuéntanos un poquito de qué va esta ley. Interesante, Kitty. Esta es una norma muy técnica, muy especializada, que tiene que ver con ciertas operaciones que se realizan con, como tú mencionas, títulos emitidos por el gobierno. ¿Okay? Ya existe hace mucho tiempo una inafectación a las ganancias originadas por este tipo de... Y a los intereses también, creo. Exacto. Dice intereses y demás ganancias, dice la norma. Entonces, mucho tiempo se discutía respecto a, oye, ¿realmente todo tipo de rendimiento generado por estos instrumentos se encuentra inafecto? Y hay quienes sostuvimos que al cambiarse la norma e incluir hace mucho tiempo atrás demás ganancias, era claro que estaban cubiertas todas. Entonces, esta nueva norma incorpora operaciones de reporte y otras que tengan ETFs, que son estos, digamos, fondos de fondos, que están instrumentos muy sofisticados. Y te voy a ser completamente transparente. Yo he leído el proyecto de ley, he leído la norma que salió publicada, y mi pregunta es si esta norma realmente era tan necesaria. ¿Qué quiero decir? En mi opinión, una lectura posible hubiera sido que esto siempre estuvo inafecto. Entonces, a alguien dentro del legislador ha tenido una visión distinta y más bien ha dicho, esto no estaba inafecto y ahora sí lo quieren afectar. Eso a mí me causa un poquito de preocupación, porque como te digo, para mi lectura, esto sí se encontraba inafecto. Ahora, vamos a ver finalmente cómo se comporta el mercado con esta nueva inafectación y finalmente qué dice la Administración Tributaria en una eventual auditoría de estos instrumentos, ¿no? Claro, porque si lo han incluido, podría tenerse la idea de que hasta el 2024 no estaban inafectos, ¿no? De repente con el tema del ETF sí te sigo que podrías haber requerido una norma especial. Con el tema de las operaciones de reporte me parece que no tanto, porque ya bajo las normas locales estas operaciones de reporte son tratadas como financiamiento. El resultado de un financiamiento siempre es un interés, entonces si el interés ya estaba inafecto por el texto anterior, y ahí es donde surge mi preocupación. Veamos cómo se plantean las cosas a futuro, pero es una norma importante que ha sido publicada sin duda. Y luego tenemos otra, Kitty, de la depreciación especial, Sí. Una prórroga. Sí, hasta el 2030, 31 de diciembre del 2030, a todas las adquisiciones en activos que tengan que ver con la generación limpia, ¿no? Eólica, bueno, hay un montón de generación limpia, sí. Para que veas que no soy tan limpia. Verde, ¿no? Hasta el 2030. Claro. Ahora, estas depreciaciones aceleradas, en realidad, claro, son un beneficio porque te dan caja en los primeros años, porque normalmente pues depreciarías al 10%
y pasas a una depreciación del 20, son 5 años, pero luego, pues, del pasado los 5 años ya no tienes depreciación, entonces también dependerá, pues, los gerentes financieros de las empresas tendrán que ver si es que les conviene utilizarlo o no utilizarlo. Además, entiendo que es hasta 20%, ¿no? Sí, fíjate tú, Kitty, que con relación a esto, como tú ya anticipas, es la parte financiera, es mucho lo que tiene que evaluar acá, porque la depreciación como concepto es un tema temporal. O sea, como tú dices, tú lo puedes tomar en poco tiempo o extenderlo, y esto va de la mano siempre con los flujos que tú esperas recibir de la inversión, ¿no? Porque ¿de qué me sirve hacerme de un montón de gasto que termina siendo pérdidas y la voy a demorar en recuperar? No tiene mucho sentido. Aquí, como saben nuestros, ya no voy a decir oyentes, sino nuestros televidentes, la tributación va de la mano con las finanzas, exacto, así como venimos Kitty y yo a este podcast. Y ahora, perdóname, yo te quiero preguntar, hay una norma más sí, que tiene que ver con el IGB. ¿Qué ha pasado con el IGB y la comida? Sí, a ver, es una norma que prorroga una exoneración que existe, no, perdón, una reducción del IGB a todas las micro y pequeñas empresas que estén en el rubro hoteles, alojamientos y restaurantes. El IGB iba hasta este 31 de diciembre al 10%, en realidad es 8 más el 2 del IPM, el 10%. Han prorrogado este beneficio hasta el 2026, hasta el 31 de diciembre del 2026, y en el 2027 han puesto la tasa de 14, 12 más 2, ¿no? Como te comentaba, es una norma que surge en el 2022, allá por agosto del 2022, y se dio en el contexto de la pandemia. Los restaurantes y los hoteles sufrieron muchísimo con la pandemia y el Estado en aquel momento, o el legislador en aquel momento, decidió darles un beneficio, ¿no? Que si bien en la ley no salió, en el reglamento se estableció que si bien la tasa era reducida, el crédito fiscal que podían aplicar era del 18%, ¿no? ¿Y se justifica si esto se da en un contexto saliendo un poquito del COVID, que hoy día, 2025, sigamos con este beneficio para este sector? Mira, los economistas dicen que cualquier rebaja a un impuesto al consumo que ya existía previamente, normalmente no impacta en los precios, ¿no? No sé si te acuerdas, también hubo una ampliación del apéndice 1 en algún momento. En el cual, la canasta básica, creo, ¿no? Sí, efectivamente, de la canasta básica, y ampliaron por 3 meses y no lo prorrogaron porque en realidad no se vio impactado en el consumidor final, ¿no? Es decir, no bajaron los precios. Se supone que la rebaja del IGB tiene como objetivo bajar los precios de estos locales para que las personas acudan más a estos locales. Mira, mi opinión es bien impopular. Si bien es cierto que estoy de acuerdo que en el 2022 era una situación distinta, yo creo que al día de hoy, pues el IGB del 18 o del 10, o sea, ese 8%, creo yo que no genera mucho impacto. Probablemente los que tienen restaurantes me van a colgar. Te van a querer mucho. No me van a querer mucho, me van a poner racumín en la comida cada vez que vaya. Pero también tienes que tener en cuenta que es solamente para micro y pequeñas empresas, o sea, no puedes generar más de 9.025.000 para el año 2000. Y sumado el conglomerado, creo, exacto, ¿no? Y sumado en conglomerado. Si tú tienes varios restaurantes, no se te aplica. Además, también me comentabas que había un tema Sí. Hoy día en la mañana veía, escuchando, conversando con alguien, y me dijo, como todos sabemos, cuando nosotros como personas vamos y consumimos en un restaurante, en un bar, esa boleta, cuando se coloca el DNI, nos da derecho a tener una deducción adicional hasta de 3 UITs. ¿No es cierto? Que se materializa con una devolución, de ser el caso, a fin de año. Pero resulta que se está desconociendo ese derecho debido a que el emisor de la boleta, pese a que tú has consumido o un trago o una comida, en su RUC y en su CIU está de alta con otra actividad que no es la de expendio de comidas, alimentos o bares. Entonces, o sea, ahora cuando vas al restaurante vas a tener que preguntarle, dame tu ficha RUC y quiero ver si tu CIU corresponde, o sea,
Pero en rigor es correcto, ¿no? Porque finalmente esta deducción especial está para esas actividades, ¿no? Bueno, también, no quiero centrarme en ese tema, pero también hay una RTF reciente que habla sobre el medio de pago, porque tú tienes que haber pagado con medio de pago válido para tener derecho a las 3 UITs. Y hay una RTF en la que el contribuyente mostró su estado de cuenta, donde se había debitado, y la SUNAT no lo consideró un medio de pago válido, y el Tribunal Fiscal le ha dado la razón al contribuyente. Entonces, claro. Yendo a la segunda parte del podcast, Roberto, ¿qué está pasando con la SUNAT? ¿No? Los que somos asesores estamos viviendo una lluvia de esquelas. Esquelas por CRS, esquelas por representantes legales. Suspensión o modificación de pagos a cuenta. Han sido unas últimas semanas, por no decir meses, de una actuación muy intensa de la administración tributaria. Nosotros nos preguntábamos, ¿será a causa del nuevo superintendente o es algo que ya venía programado? Pero ciertamente los contribuyentes en su conjunto, tanto empresas como personas naturales, nos hemos visto muy tocados por la SUNAT, por decirlo de alguna manera, recientemente. Y mencionabas casos cercanos de esquelas por CRS. Exacto. Que es el estándar. ¿Qué es el CRS? Cuéntales a nuestros televidentes. Para ponerlo en castellano, es el estándar común de reporte. ¿No es cierto? Y esto tiene que ver con una convención multilateral de la cual Perú es parte, de intercambio de información automática. En la que no participa los Estados Unidos. Entonces, aquellos que tienen dinero en los Estados Unidos no van a recibir las cartas inductivas. Pertinente aclaración, pertinente aclaración, pero están otros países como Suiza, muchas de las islas, España. Que nos gusta visitar. Pero bueno, en estos reportes, ¿no es cierto?, la SUNAT recibe información de las otras administraciones tributarias respecto a dinero. Exacto. Dinero o valores que uno tiene del extranjero. Pero hasta ahí eso es información. Si hay obligación de tributar o no, depende de cada caso concreto. Yo comprendo a todas las personas que nos están viendo que naturalmente recibe un esquela de la SUNAT y SUNAT te informa de frente. Hay una inconsistencia, esta es tu renta no declarada. Exacto. O sea, que sea dicho de paso, yo les recomendaría bajar el tono, ¿no? Porque es bien afirmativo y claro, si estamos en el programa de cumplimiento colaborativo, que te llegue una carta diciendo que tú no has declarado, en todo caso, ponerlo en términos condicionales. Una inconsistencia. En todo caso, es mi impresión. No, totalmente de acuerdo contigo, es una inconsistencia. Tienes que justificarla. Totalmente, y ciertamente, o sea, si la administración de una fuente lícita tiene información respecto a determinado dinero o valores que tú tienes, naturalmente tú tienes la obligación y el derecho, además, de explicarle que eso es o no es renta. No en todos los casos, por más del lenguaje que uno pueda revisar estos documentos, habrá un tributo omitido. En algunas veces sí, y de repente no será todo, puede ser parcial también, pero esa es una primera ola y varias olas de notificación a estas esquelas. Claro, en ese punto solamente precisar que la renta de fuente extranjera se suma a nuestras rentas del trabajo cuando somos domiciliados en la medida que sea positiva. Porque, claro, el CRS puede mostrar todos los ingresos, pero no muestran los gastos, ¿no? Y a diferencia, pues, de las rentas de fuente peruana que recibimos los domiciliados, ahí no tenemos derecho a deducir los gastos, pues, hasta las 3 UITs o las 7 UITs, pero en las casos de la renta de fuente extranjera puede deducir todos los gastos relacionados a la generación de esa renta de fuente extranjera. Y muchas veces los gastos son más altos que los ingresos. Pasa mucho. Pasa Tremendamente. Mucho, o además porque no figura de repente una venta que te dio pérdida. Exacto. Y con eso bueno, no digo se soluciona, pero se reduce tremendamente los importes que llegan a información de la SUNAT por este intercambio automático, ¿no? Esa es una. Otra que ha llegado es la de representantes legales, que ha puesto de vuelta y media a mucha gente. Y ahí también de repente... Y yo creo que está vinculado con el fraccionamiento y con la amnistía. Llegaremos a ese punto, Kitty, pero yo recuerdo algún post tuyo, siempre leo tus posts en LinkedIn. Gracias. Referido a una publicación que hizo la propia administración tributaria oficial, ¿no es cierto?, sobre esto de la responsabilidad solidaria de los representantes legales, pero con un tenor... Exacto, horrible. Que a mí me parecía hasta desinformativa. Claro. Porque bajo nuestro código tributario, ¿no es cierto?, la responsabilidad solidaria
tiene que seguir un procedimiento para que se le atribuya esa condición. Y durante ese procedimiento, el representante tiene expedito su derecho para explicar por qué no deben atribuírsele esa condición. Bajo ese comunicado que salió la administración, era por ser representante ya eres. Exacto, y eso es completamente falso, ¿no? Como tú bien dices, es desinformante, ¿no? Porque para que tú seas responsable solidario, tienes que haber incurrido, según el Código Tributario, en dolo, culpa inexcusable, si la memoria no me falla, ¿no? Y implica el haber utilizado los fondos para otros fines que no sean pagar impuestos. Acuérdense que hay un orden, ¿no? Claro. Primero se paga a los trabajadores, luego se paga a la SUNAT. No, y además, sobre esto hay bastante jurisprudencia del tribunal, que no es cualquier representante, Exacto. sino alguien que haya tenido, digamos, en su esfera de funciones, de acuerdo al organigrama o de acuerdo al propio perfil del trabajador, que haya tenido injerencia en la omisión en el pago de tributos. Porque imagínate, pues, no se le va a ocurrir a la SUNAT venir a cobrarle la deuda de salud o de impuesto a la renta de quinta a un representante legal que se encargue de los temas ambientales. Exacto. Por ejemplo, ¿no? O sea, aun cuando tenga manejo de las cuentas bancarias, ¿no? Y que no haya, o que no haya hecho ningún giro de ningún cheque o de ninguna transferencia. Y por suerte, como te digo, ahí la jurisprudencia sí nos ha ayudado a delimitar y perfilar en qué supuestos va esa responsabilidad. Nosotros, naturalmente, Kitty, como hemos conversado antes, y también las personas que han venido a consultarnos, una noticia como esta causa espanto, ¿no? Claro, y aleja a la administración tributaria de los contribuyentes, que es justamente lo que deberían hacer al contrario, es decir, deberían haber campañas informativas en las que le deberían explicar a los representantes legales, por ejemplo, qué significa ser representante legal y cuándo podrías incurrir en algún tipo de responsabilidad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mira, vamos viendo cómo va con un tinte la administración en estas esquelas que, como dices tú, y me parece muy buena tu recomendación, de repente modular un poco el lenguaje. Yo creería, o sea, yo si fuera marketing de la SUNAT, y no es que me esté vendiendo para ellos, ni mucho menos, yo modularía el lenguaje. Porque creo que el ciudadano de a pie, el ciudadano que paga sus impuestos, el formal, que recibe una notificación en la que le digan, oye, tú has omitido, en todo caso, ponerlo en condicional y decirle, oye, susténtalo, ¿no? Y bonito, ¿no? Porque finalmente, yo siempre digo, y lo dije en mi primer podcast, finalmente la SUNAT es el representante del Estado y que se lleva una parte de mi utilidad. Entonces, yo creo que hay que hacer un cambio de mindset ahí bien importante. Claro, y esto sin ningún ánimo de generalizar, porque ciertamente cuando uno interactúa con funcionarios... Gentiles y súper bacanes. Encantadores, te digo, yo la semana pasada tuve la oportunidad de estar en una diligencia en una intendencia de provincia y quedé gratamente sorprendido. Hay gente muy, muy capaz. La mayoría, o sea, la mayoría. Yo me imagino que hay tendencias, ¿no? Pero esta lluvia no de millones, sino lluvia de cartas, de esquelas, y hemos comentado dos, ¿tú crees que tiene algo que ver con el fraccionamiento especial? Con toda la historia del fraccionamiento especial, que claro, ya parece que vivimos en Macondo, ¿no? Con esta norma, el fraccionamiento especial es... Yo no sé si Macondo o novela turca, Kitty, pero en verdad, y no sé si ya estamos ante el último capítulo. Esperemos. Porque... ¿no? Esperemos. A mí la última que me sorprendió fue esa de... Yo leí la norma y la leí, la releí, porque decías, no puede ser que haya un fraccionamiento que solamente permita el contado. O sea, era como que absurdo. Luego, una chica, una abogada, Hetzinger se apellida, hizo un comentario en su LinkedIn que me pareció súper pertinente y que explicaba cómo se llegaba a la conclusión que incluías a los otros fraccionamientos, a las otras modalidades. Pero la verdad es que esa parte de ahí como que me... No, yo coincido contigo, como se ha venido desenvolviendo la historia de este fraccionamiento especial, y no hay cifras oficiales todavía para poder afirmar si ha sido o no un éxito o un fracaso. No podemos anticipar. Claro, porque el Estado está renunciando, o sea, es un fraccionamiento, pero en buena cuenta es una amnistía. Condonación con fraccionamiento, tiene las dos cosas. Claro, no es amnistía, tienes razón, es una condonación. Te condonan los intereses y multas. Claro, entonces sí, como tú dices, uno tranquilamente podría pensar estas inducciones que ha pretendido generar la administración ha sido un poco para que la gente evalúe el acogimiento. Kitty,
como a ti te habrá pasado, yo tengo amigos y clientes que la SUNAT se ha tomado el tiempo de llamarlos y decirles por qué no te acoges. Exacto. ¿Por qué no? O sea, nunca había visto yo una SUNAT tan proactiva. En condonar. Entonces, ciertamente, por ahí tiene que ver algo estas inducciones que están haciendo para promover el acogimiento. La historia del fraccionamiento para mí es triste. Jurídicamente hablando, me parece triste. Sí. Porque realmente te das cuenta que los asesores del Congreso, y lo digo con todo respeto, pues les falta clases básicas de derecho tributario, no de derecho tributario, de introducción a las ciencias jurídicas, ¿no? Constitucional y claro, estas cosas que, digamos, de un punto de vista... Suena súper petulante, perdón, ¿no? Pero realmente sorprende, ¿no? Que saquen una norma tributaria, una norma del presupuesto, cuando el artículo 74 te lo dice expresamente que no se puede. Te saquen normas que ni siquiera sepan, o sea, ¿cómo vas a prorrogar una norma que ya venció? O sea, y todavía hay disposiciones, sí, llama poderosamente la atención y genera mucha inseguridad. Eso es lo lamentable de todo, porque... Lo mismo con la amnistía de las personas naturales, ¿no? Que salió entre gallos y medias noches y el reglamento sale 3 días antes que venza. No, y luego que vencía domingo y extraoficialmente la SUNAT había dicho que sí era domingo, que no vencía el lunes y que el lunes no podías acogerte, luego que sí podías acogerte el lunes. El mismo lunes. O sea, te salía, acógete el lunes, o sea, todavía te puedes acoger, ¿no? Sí, hemos vivido, como te dije, unas semanas muy particulares desde el punto de vista tributario y apena que no se estén respetando los principios jurídicos básicos, como decías tú, en la producción de normas, que finalmente es el producto para el cual nosotros elegimos a los congresistas. Exacto. O sea, hay que elegirlos mejor. No hay que ser Hay que elegirlo mejor, o sea, porque también es responsabilidad nuestra, no, pero... Totalmente, son nuestros representantes, por nosotros los elegimos, como dices tú, ¿no es cierto? Pero ya acabó la amnistía, ahora ha empezado el año para que puedan revisar a los valientes que se han acogido, pero claro, como es un... Y ojalá que no la cuestionen porque no presentaste el formulario que ellos querían o porque no cumplías con ciertos requisitos. Que ellos mismos no lo tenían claro, o sea, si ellos mismos no sabían ni siquiera cuándo vencía, cuando lo dice el Código Tributario, o sea, no ellos, me refiero que públicamente, o sea, yo creo que sí, yo siempre soy pro SUNAT, o sea, siempre he sido pro SUNAT, he trabajado en la SUNAT, y creo que su labor es fundamental, estoy convencida, pero sí creería yo que si nos está escuchando el superintendente, que sí, todo el departamento de redes de comunicación debería estar reformulado, ¿no? Debería haber una visión. En todo caso, que contraten a alguien del sector privado que tenga una visión para decirles cuáles son las falencias, ¿no? Porque no puedes, por ejemplo, el tema de los representantes legales, ese me pareció... Y el tema del fraccionamiento, que un día dices venció en diciembre, luego dices no, sí venció el 28, y acuérdate que hasta dejó de funcionar la plataforma. Exacto. Entonces, no puede... La administración, el Estado, no puede presentarse ante los administrados de esa manera. Exacto. Porque eso solo genera inseguridad. Y con inseguridad... no van a obtener lo que quieren, que es elevar la presión tributaria, ¿no? Totalmente. Loables esfuerzos ha tenido la administración, y esto hay que reconocerlo, en desarrollar programas informáticos, ¿no es cierto?, el Big Data. Hay mucha capacitación, a mí me consta que la administración está en constante capacitación técnica, pero ciertamente en el tema de comunicaciones creo que hay espacio para mejorar. Claro, hay como todos tenemos espacio para mejorar. Sí. En este segundo podcast se van a dar cuenta que efectivamente tenemos espacio para mejorar. Efectivamente, pero por lo menos ya nos lanzamos, ya nos atrevemos. Ya nos tiramos a la piscina sin flotador. Bueno, exacto. Yo tengo mi flotador, pero... yo también. Pero ya estamos en la piscina. Ya te dije que sí, Roberto, ha sido gratificante conversar contigo nuevamente. Espero que nos puedas acompañar siempre. Creo que hacemos una súper dupla, siempre lo he dicho. Y nada, así que vas a ser así caserito de aquí. De todas maneras... Además te quedas cerca. Si los televidentes nos dan su confianza, nosotros estamos ahí para... Y compartimos, no te preocupes. Lo que les vamos a cobrar, porque les vamos a cobrar, lo compartimos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Kitty. Gracias.